Bueno, hermanos, damos gracias al Señor una vez más porque pues, nos permite estar reunidos. Estamos en el proceso otra vez de adaptación, de haber dejado de reunirnos y luego empezar a reunirnos. Siempre es un proceso, pero bueno, gracias al Señor que ya estamos aquí listos, que estamos preparados. Y pues vamos a iniciar, hermanos, nuestro servicio de este día. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente para entregarnos al Señor, para adorarlo, para darle a Él la gloria y la honra. Y como siempre, pues con corazones agradecidos por todo lo que Él hace en nuestra vida. Entonces damos la bienvenida a todos, hermanos. Gracias por su presencia el día. Muy bien, hermanos, sean todos bienvenidos. Igual a nuestros hermanos que ya están conectados ahí en el Zoom, les damos la bienvenida. Gracias al Señor que una vez más nos acompañan en este servicio de alabanza y adoración a nuestro Señor. Bueno, como ya lo mencionó nuestra hermana Pili, la semana pasada comenzamos una serie de estudios que tienen que ver con ese llamamiento, esa invitación que el Señor Jesús hizo de el que quiera seguirme, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces vamos a estar meditando en estas semanas acerca de este tema, ¿no? Y la semana pasada vimos unos ejemplos negativos de aquellos que no quisieron seguir al Señor, y dentro de esto vamos a estar viendo pues ejemplos negativos y también ejemplos positivos de quienes sí siguieron al Señor, ¿no? Bueno, todos ustedes, hermanos, creo que saben, están conscientes que cuando el Señor, mucho antes de que creara al hombre, mucho antes de que el Señor pusiera al hombre en la tierra, Él había preparado este mundo, Él había preparado el lugar donde Él iba a habitar, con cosas hermosas, con cosas que iban a servir para el deleite y para el sustento del hombre ahí en el huerto del Edén. Todo lo que el Señor creó, todo lo que el Señor hizo, fue para el bienestar del hombre, fue para el bienestar de él, pero aquí había una condición. Era indispensable, era necesario que todas las cosas estuvieran subordinadas al Señor, ¿sí? Que todo lo que el Señor le había dado al hombre estuviera bajo el control del Señor. Todas las cosas el Señor las creó para el uso del hombre y siempre debían ser o permanecer externas a Él. ¿Sí? Siempre debían ser externas a Él, no debían de ocupar un lugar demasiado importante en su corazón, no deberían estar en lo profundo de su corazón. Debía haber un lugar únicamente dentro del hombre para Dios. Era únicamente para Él. Afuera podían estar las miles de bendiciones que el Señor había creado para el hombre, pero adentro solamente podía estar Dios. Pero el pecado, como nosotros sabemos, introdujo complicaciones e hizo que esos regalos de Dios, que esas dádivas, que esas bendiciones que Dios le había dado al hombre, se convirtieran en instrumentos dañinos para el alma. ¿Sí? Todo eso que iba a ser bueno se convirtió en algo que iba a dañar el alma del hombre. Entonces, fíjense, nuestras penurias, nuestros problemas comenzaron cuando Dios fue forzado a salir del trono de nuestro corazón. Y las cosas vinieron a ocupar el lugar que Dios debería de tener. Y esa es la razón por la que no tenemos paz. Es la razón por la cual no hay tranquilidad en nosotros. Esa es la razón por la cual hay un vacío dentro de todos nosotros, hasta que el Señor obviamente viene a llenarlo, ¿sí? Porque hemos quitado al Señor del lugar que le corresponde en nuestra vida, ¿sí? Y entonces tenemos tenaces y agresivos usurpadores que pelean dentro de nosotros por el primer lugar. ¿Sí? Hay una lucha interna en nosotros, recuerden lo que dice Santiago, el problema es que sus pasiones batallan dentro de ustedes. Ese es el problema.
Dentro de nosotros hay una batalla, pasiones que quieren hacer lo que nos gusta, y hay por otro lado el espíritu que nos dice, no, tienes que darle el lugar a Dios, y ahí estamos batallando continuamente, ¿sí? Entonces, créanme, hermanos, que esto que les estoy diciendo no es una simple metáfora, no es algo que simplemente es como una especie de historia o algo así, sino es una realidad, porque este es el análisis de nuestra verdadera condición espiritual. Fíjense cómo los pronombres posesivos mí y mío, los pronombres posesivos mí y mío, pasaron a ocupar un lugar bastante importante en la vida, ¿sí? Y han adquirido un significado pues cada vez más terrible en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estos pronombres expresan mejor, ¿sí? Estos dos pronombres expresan mejor que muchos volúmenes de teología expresan la verdadera naturaleza nuestra, ¿sí? O sea, estos dos pronombres expresan, usted puede leer teología y lo que, pero eso no le va a decir realmente, pero estos pronombres hablan realmente de cuál es nuestra naturaleza. Estos pronombres son los síntomas, podríamos decir, verbales de la más profunda enfermedad humana, que son, ¿cuál cree que son la enfermedad más profunda humana? El egoísmo y el egocentrismo. Los regalos de Dios, las bendiciones, las dádivas que Dios nos dio, han llegado a ocupar su lugar en nuestra vida. Y esto ha hecho o ha trastornado el orden que Dios había establecido, no solamente en nuestras vidas, sino inclusive en la misma naturaleza. Todo esto ha cambiado. El Señor Jesús se refería a esto precisamente cuando Él dijo lo que estamos estudiando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera, esto no lo vimos la semana pasada, pero está en Mateo 16, 24 y 25, dice, porque cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, fíjense, dentro de nosotros existe un enemigo cuya presencia nosotros toleramos, con un grave peligro, obviamente, para nuestra vida. Jesús, aquí en el pasaje que acabamos de leer, Jesús lo denominó o lo llamó vida o nuestra vida, ¿sí? O como diríamos nosotros, nuestro propio ser. Y la característica principal de nuestro propio ser, de nuestra vida, es ocupar el trono de nuestro corazón. Permitir, fíjense, que este enemigo viva dentro de nosotros, al final, créame, y se lo digo por la experiencia que hemos visto, experiencia propia, experiencia en la vida de muchas otras personas, permitir que este enemigo viva dentro de nosotros, lo que va a hacer es miserable nuestra existencia. Vamos a dar un momentito para que pasen nuestros hermanos. Entonces, permitir que este enemigo conviva con nosotros, a la larga lo que va a hacer es miserable nuestra existencia, ¿sí? Pero si lo repudiamos, si repudiamos a este enemigo juntamente con las cosas que trae, con las cosas del mundo, esto va a dar como resultado la vida abundante que el Señor Jesús promete, ¿sí? Se insinúa, el Señor lo insinúa aquí, que la única manera de poder someter a este enemigo es a través de la cruz, ¿sí? Es a través de la cruz. Por eso el Señor Jesús decía, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día. La semana pasada les decía que la cruz normalmente se asocia con sufrimiento, ¿sí? Se asocia como les decía, con que a uno le vaya mal, con que esté padeciendo. Pero en ese sentido, la cruz
cuando el Señor está hablando de esto, y ya se los había comentado la semana pasada, la cruz es la forma en la que vamos a mortificar la carne, ¿sí? Y más adelante vamos a ir viendo cómo es que la cruz significa o cómo se va o cómo la va a utilizar el Señor para mortificar justamente nuestra carne, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando recurrimos al Antiguo Testamento, es muy común que nosotros en el Antiguo Testamento podamos ver la vida espiritual que se presenta en el Nuevo Testamento, la podemos ver reflejada, la podemos ver a través de personajes del Antiguo Testamento que justamente nos mostraron cómo era que se iba a aplicar esta vida de la que el Señor Jesús iba a hablar en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, en la historia de Abraham y de Isaac, vamos a tener una descripción dramática de lo que es la vida completamente rendida al Señor. Y al mismo tiempo, esta vida de Abraham y de Isaac es un comentario, justamente esa invitación que el Señor nos hace de seguirlo, negándonos a nosotros mismos. Yo sé que todos conocen la historia de Abraham y de Isaac, pero siempre podemos sacar algo al recordarla o ver algunos detalles acerca de esto. Miren, cuando nació Isaac, no tardó en convertirse en el ídolo y en el deleite de Abraham. No tardó para que esto sucediera. Desde el primer momento, tal vez que Abraham lo levantó, que lo cargó ahí en sus brazos, se constituyó en el esclavo del amor de su hijo, ¿sí? Ese niño representaba todo aquello que más amaba y reverenciaba Abraham, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese niño representaba las promesas, ¿sí?, de Dios, los pactos, las esperanzas que Abraham había acariciado durante muchos años, y también esto representaba los sueños mesiánicos, ¿sí? Los sueños mesiánicos tantas veces también soñados. Y a medida que el niño iba creciendo, a medida que el niño crecía, el corazón de Abraham se ligaba más y más con él. O sea, cada vez se ligaba más el corazón de Abraham con el de Isaac, hasta que esta relación llegó a ser peligrosa. Esta relación llegó a ser peligrosa y fue cuando el Señor interviene en la vida del padre Abraham y de su hijo. Pero ¿por qué creen que interviene? Interviene el Señor para salvarlos a ambos de las consecuencias de un amor demasiado humano. ¿Sí? Pareciera algo cruel, pero la verdad es que Dios intervino para salvarlos a los dos de un amor demasiado humano. Pero volviendo, por ejemplo, al caso de Abraham, notamos que Dios le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. La Biblia, hermanos, no nos dice la agonía de aquel padre. La Biblia no nos dice lo que agonizó Abraham esa noche antes de llevar a Isaac al monte para ser sacrificado. Aquella noche cuando Abraham pasó antes de subir las colinas de ahí de Berseba, cuando estuvo a solas con el Señor, no podemos imaginar lo que él sentía en ese momento. Hubiera sido preferible para Abraham que él fuera el que muriera. ¿Sí? Él ya era viejo, ya no tenía, como dicen, mucho que perder, y la muerte para él no hubiera sido algo penoso. Pero él, que estaba acostumbrado a caminar con Dios, pues la muerte a lo mejor no iba a ser ningún problema para él. Además, Abraham se hubiera sentido realmente dichoso de contemplar por última vez a su hijo, en quien habían de cumplirse obviamente todas las promesas que Dios le había dado a Abraham. ¿Cómo podría sacrificar a su propio hijo? ¿Cómo podría apaciguarse el corazón de Abraham
antes de realizar ese sacrificio. Y entonces, ¿cómo se cumpliría la promesa que Dios le había dado de que en Isaac sería llamada su descendencia? Esta fue la prueba de fuego para Abraham. Y él no falló. Él no falló en ese momento crucial de su vida porque él estaba decidido. Ofrecería a su hijo en holocausto tal como el Señor se lo había pedido. Plenamente, fíjese, plenamente convencido que Dios lo iba a resucitar. Él estaba convencido que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Eso nos dice la carta a los Hebreos, ¿sí? Que él estaba convencido que él iba a resucitar a su hijo. Y esta convicción que tenía Abraham fue el pilar, hermanos, que halló él para adorar al Señor, aún en medio de su adolorido corazón, en la hora más negra de su vida. La acción de Abraham concuerda con lo que dice el Nuevo Testamento. El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Dios permitió que el afligido hombre, este anciano, llegase hasta tal punto en el cual ya no había retorno. Permitió que llegara hasta el punto en el cual ya no se podía dar marcha atrás. Y luego, ustedes conocen la historia, él impidió que hiciera daño al muchacho. En efecto, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham en ese momento es, nunca fue mi intención sacrificar a tu hijo. Lo que yo quería era quitarlo del templo de tu corazón, para que pudiera reinar yo, sin que nada ni nadie disputara ese lugar. ¿Sí? Quise corregir la dirección de tu amor. Ahora puedes contar con tu hijo sano y salvo. Regresa con él a tu tienda, regresa con él, con tu familia. Yo sé que me temes. Pues no me has rehusado a tu hijo, tu único. ¿Qué pasó después de esto, hermanos? Después de esto se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Qué pasa? Abraham ya era rico antes de llevar a Isaac. ¿Sí? Abraham ya era rico. Pero en ese momento él era un hombre totalmente rendido al Señor y sometido a él, sin nada que él pudiera llamar suyo. Aquí hubo un cambio tremendo en la vida. Estos dos pronombres, mío y mío, cambiaron para Abraham. Él ya era rico, ya tenía, dice la palabra, que tenía muchas riquezas. Había puesto Abraham anteriormente toda su esperanza y todo su amor en su hijo. Dios se lo había quitado, se había quitado ese lugar, no le había quitado al hijo, le había quitado el lugar que tenía ahí. Y fíjense cómo el Señor pudo haber comenzado de poco a poco a trabajar con Abraham, poco a poco irle diciendo, irle mostrando cuál era el error, qué era lo que tenía que hacer, de poco a poco ir tratando con él.
trabajando en la periferia de su vida, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que Abraham se diera cuenta, pero el Señor prefirió ir derecho hacia su corazón y hacer la separación de su hijo de un tajo. Y lo que hizo el Señor con esto, fíjese, economizó tiempo y dolor. Y la acción del Señor en este caso fue efectiva para Abraham. Entonces, como le digo, Abraham era rico. Este hombre tenía siervos, ovejas, camellos, ganado, bienes de toda clase. Tenía una esposa, tenía amigos, tenía muchas riquezas. Y lo mejor, que tenía a su hijo, Isaac. Y aunque Abraham tenía todo esto, nada era suyo. Nada era suyo. Y este es el secreto, hermano y hermana, este es el secreto espiritual, la dulce teología del corazón que se aprende no en el seminario. Es más, ni siquiera aquí lo van a aprender. Eso se aprende en la escuela del renunciamiento. Los libros de teología sistemática no hablan de esto. Pero aquellos que son entendidos y buscan la voluntad del Señor lo entienden, lo comprenden. Después de esta amarga experiencia, por un lado, pero bendita también experiencia por otro, le digo, las palabras mí y mío adquirieron otro significado para Abraham. El sentido de posesión que ellas conllevan había desaparecido en su corazón. ¿Sí? Las cosas se habían ido para siempre. Era ya algo externo para él. Ya no tenían lugar alguno en su corazón. El mundo podía decir, Abraham es rico. Y tal vez él reía por dentro porque él sabía que él no poseía absolutamente nada. Sus tesoros verdaderos eran internos y eternos. Ya no estaba puesto en lo terrenal. Sin duda, podemos ver que el hábito que tenemos de apegarnos a las cosas materiales es de los que más daño nos hacen en la vida. Muchos no lo han llegado a entender, pero es lo que más daño nos hace en la vida. La muchacha o el muchacho que no se casa, que no ha tenido todavía una novio, novia y está en ese proceso, a final de cuentas su meta y su vista está puesto en lo terrenal, porque el matrimonio es algo de esta tierra y sufre por las cosas terrenales. Sufrimos por las cosas materiales, a veces cuando no las tenemos, o sufrimos cuando las perdemos. Cuando te roban, tanto trabajo te costó comprarte tu iPhone y te lo roban. ¿Y cómo sufres? Tampoco así dices, ya se lo llevo, bueno, me compro otro. No, sufres cuando pierdes las cosas materiales porque tenemos un apego a ellas. Y ese es el problema muchas veces en nuestra vida. ¿Sí? Con demasiada frecuencia nos negamos a darle al Señor pues todo lo que somos. Todo lo que somos, porque tenemos miedo de que si le damos al Señor vamos a perder el control de todas esas cosas. Entonces yo no quiero entregar a mi esposa, yo no quiero entregar a mi hijo, yo no quiero entregar mi trabajo, yo no quiero entregar mi dinero, porque creo que si se lo doy a Dios lo voy a perder. Y ese es un error grandísimo, hermanos, porque en ningún lugar va a estar más seguro cualquier cosa de tu vida que en las manos del Señor. ¿Tienes miedo de que algo te lo roben? En la mano del Señor nadie lo va a tocar. ¿Tienes miedo de que tu hijo nadie lo va a cuidar? El Señor lo va a cuidar mejor que tú. ¿Tienes miedo de quién va a cuidar a tu papá, a tu mamá? El Señor lo va a cuidar mejor que tú. Pero tenemos miedo de entregarlo, porque creemos que al no tener control, todo se va a salir, todo se va a hacer un caos. Pero no hemos llegado a confiar en Él y depositarlo todo realmente en sus manos. Por eso es que resulta nuestra vida en un desastre. Debemos entregarle al Señor todo.
nuestros dones, nuestros talentos, nuestras posesiones. O sea, no estoy hablando como en el libro de Hechos, traigan, vendan y traigan acá. No. Estamos hablando de que el Señor sea lo que ocupe el lugar en tu corazón, que Él esté en el trono de tu corazón. Todo lo que tenemos, todo, son simplemente préstamos que Dios nos ha hecho. Cuando, creo lo he comentado en otra ocasión, cuando a Matthew Henry dice que una vez lo asaltaron y le quitaron pues, todo lo que tenía en ese momento, y él después escribe y dice, te doy gracias, Señor, porque aunque me robaron, no me quitaron la vida. Y te doy gracias, Señor, porque lo que me quitaron, pues tú me lo habías dado. O sea, al final no era mío, ¿no? O sea, así que no hay problema por eso, ¿no? Y te doy gracias, Señor, porque no fui yo el que robó. Cuando nos entendemos que todo lo recibimos del Señor, todo, absolutamente todo, tu dinero, tu trabajo, tu salud, tu familia, todo lo recibimos de Él por gracia. No podemos reclamar ningún mérito para nosotros, no hay mérito en nuestros talentos, no hay mérito en lo que tenemos. Por eso dice la palabra del Señor, ¿por qué o qué tienes o qué te distingue, qué te hace especial? ¿Qué te hace especial? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, como si tú lo hubieras obtenido, como si fuera algo propio que tú hiciste, tu trabajo. ¿Sabes quién te dio la inteligencia? Y dice la palabra del Señor, Él es quien da la inteligencia para hacer las riquezas. No eres tú porque eres muy listo, porque eres muy capaz, porque eres muy listo para los negocios. No, es porque el Señor te dio la capacidad. Todo lo hemos recibido de Él. Absolutamente todo. Entonces, el cristiano que esté suficientemente despierto va a reconocer la maligna tendencia de nuestro corazón y se va a sentir apenado. Se va a sentir apenado de que exista ese hecho en él. Y si su anhelo es conocer más profundamente al Señor, si su anhelo es lo bastante fuerte, si verdaderamente es un anhelo que es algo que no puede apagar dentro de sí mismo, va a querer hacer algo para remediar esta situación. O sea, no se puede quedar pensando y luchando y decir, pues sí, esto ocupa mi corazón, pero no hay ningún problema. O sea, Dios lo entiende, Dios lo comprende. No, el verdadero creyente que está consciente de esto va a querer hacer algo al respecto, va a querer que eso se quite, va a querer que el Señor ocupe el lugar que debe tener en su vida, va a querer hacer algo para remediar este mal. Y la pregunta es, ¿qué es lo que vas a hacer para remediar esto? ¿Cómo vamos a poder remediar esta situación? Pues lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es tener presente que esto que estamos hablando, esto que estamos diciendo, es verdaderamente un asunto santo. No es cualquier cosa. No es algo que podamos tomar a la ligera. No es algo que podamos tomar de manera indolente, indiferente y decir, pues no pasa nada. Total, que Dios esté a un lado, que Dios esté fuera de mi vida, que Dios no tenga injerencia en mis decisiones, en lo que quiero, en lo que hago, no va a pasar absolutamente nada. Hay que entender que este es un asunto serio, es un asunto santo, y ningún tratamiento superficial o descuidado va a arreglar esa situación. Si lo tomas a la ligera, no va a venir el Señor a reinar en tu corazón, va a seguir reinando aquello que tienes ahorita reinando en tu vida, lo que sea, una cosa o una persona, lo que sea. Pero el que quiera recibir la ayuda y la bendición del Señor debe de acercarse a Él con plena convicción y una absoluta determinación de que Él
escuche este clamor, que Él escuche esta petición. Debe de insistir en que Dios acepte todo, que tome todas las cosas que hay en nuestro corazón y que el Señor venga a ser el Rey en nuestra vida. Y para ello tal vez sea necesario hablar con franqueza delante del Señor y mencionar cada cosa, mencionar cada persona por nombre. La persona que haga esto con franqueza, con sinceridad, sin reservas de ningún tipo, lo que va a hacer es acortar el tiempo de agonía, ¿sí? Va a reducir los años a minutos, ¿sí? Va a reducir el tiempo y va a entrar a la tierra prometida mucho antes que los que creen en Dios, pero que llevan su vida de una manera totalmente indiferente. O sea, cuando dice la palabra que les digo, cuando dice que se abrieron los cielos y dijo el Señor que iba a cumplir la promesa en Abraham, así va a pasar con nosotros. El día que realmente pongas al Señor en primer lugar en tu vida, que realmente te deshagas de todo aquello que está ocupando el lugar que a Él le pertenece, lo mismo va a pasar. Se van a abrir los cielos, se va a ir una voz que va a decir adelante. Puedes tener todo lo que querías. O sea, Dios no está en contra de que tengas dinero, no está en contra de que tengas posesiones, no está en contra de que disfrutes de alguna manera la vida. De hecho, la palabra del Señor dice que Él creó todas las cosas para que las disfrutemos. Pero el problema es que cuando esto lo pones en el primer lugar, cuando lo pones en el trono de tu corazón, es donde viene el caos. Así que no debemos de olvidar, mis hermanos, estas verdades espirituales que no se aprenden por repetición. Fíjense cómo hay gente que toma la Biblia, yo se los he dicho, como un recetario espiritual. ¿Qué pasaje debo de leer para tal cosa? ¿No? En una ocasión una alumna le habló a Pili, hace muchos años, y le dijo, maestra, como ya sabía que ella era cristiana, dice, ¿qué salmo debo de leer para que se quiten mis problemas? No se trata de leer ni de repetir. Muchos creyentes, muchos cristianos piensan que así es, que tengo que repetir y repetir y repetir y repetir. No se trata de repetir. La Biblia no es un recetario espiritual. Ponle 3 ingredientes del Salmo 27 y ponle 3 versículos del 91 y vas a ver que vas a tener paz. No la vas a tener. Las verdades divinas se aprenden por experiencia. A veces hay que sentirlas antes de que lleguen para poder saber que ahí están. Si queremos conocer las bendiciones de Abraham, si quieres conocer las bendiciones de Abraham, debes de sentir en carne propia lo que él sintió. ¿Quieres tener lo que él tiene? Sí, yo quiero tener muchas vacas, muchos bueyes, muchos siervos, muchas cosas, pero que no me pida el Señor nada. Que no me pida, que no me quite. ¿Sí? ¿Cuántas veces he escuchado a mamás cristianas decir, hermano, les pido que oren por mi hijo, porque miren que está tomando o está haciendo esto, está haciendo aquello, pero les pido que oren para que el Señor no trate con él? Queremos tener las bendiciones, pero no queremos que el Señor trate con nosotros. No queremos que trate con nuestra familia. No queremos que trate con las personas que están ocupando un lugar que no deberían de ocupar en nuestro corazón. O sea, queremos nada más las bendiciones, pero no queremos el trato del Señor. Si queremos esa vida de Abraham, es necesario quitarlo todo, ¿sí? Quitar todo esto de nuestro corazón. Y créeme que si estás dispuesto, estás dispuesta, hermano, hermana, a que esto suceda en tu vida, vas a esperar, definitivamente vas a tener que esperar que venga la prueba de fuego para tu vida, como fue para Abraham. Pero si no estás dispuesto, si no quieres, si quieres vivir la misma vida que estás viviendo, si quieres seguir teniendo a alguien o algo en el trono del corazón, el lugar que le pertenece al Señor, si quieres mantener las cosas, quieres mantener a las personas o te quieres mantener tú mismo en el trono de tu corazón, créeme que puedes seguir haciéndolo.
Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí. No fue una obligación, y ya se los dije la semana pasada, nadie está obligado a seguir al Señor Jesús. Si quieres seguir teniendo cualquier cosa en el trono de tu corazón, puedes seguir así. Pero toma en cuenta que tu vida va a ser la misma que a lo mejor tienes ahora. No tienes paz, no tienes tranquilidad, no tienes el gozo del espíritu, no tienes la visión, no tienes la victoria, no tienes muchas cosas en tu vida. Bueno, pues eso va a seguir exactamente igual. Será la misma vida que has llevado hasta ahora. Una vida de altibajos emocionales. Hoy me siento bien, hoy estoy contento, hoy Dios sí me bendijo, hoy sí Dios está conmigo, y mañana creo que el Señor ya no me quiere, creo que el Señor ya me abandonó, creo que ya, porque ya ahora tengo este problema, porque ahora tengo esto, y estás en un altibajo en tu vida, altibajos emocionales, altibajos económicos, altibajos físicos, altibajos circunstanciales. En pocas palabras, la vida es una vida de derrota. Es una vida de derrota, como le decía, es una vida que hasta llega a ser en un momento dado totalmente miserable. Pero la vida victoriosa, la vida abundante es solamente, toma esto en cuenta, hermano, hermana, la vida victoriosa es solamente para los que están dispuestos a negarse a sí mismos. A los que desean terminar con una vida espiritual mediocre, una vida espiritual a medias, una vida espiritual que a veces sí estás bien, a veces no estás bien. Aquellos que quieren tener una intimidad verdaderamente con el Señor Jesús, vivir en intimidad continuamente. Estos son los que van a experimentar las alturas de la vida. Estos son los que van a experimentar las alturas de la relación con el Señor y obviamente de la vida victoriosa. Así que la decisión es de cada uno. El que quiera venir en pos, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. Porque aquel que quiere ganar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. No sé qué haya en tu corazón. Espero yo que no haya nada que esté ocupando el lugar que le pertenece al Señor. Pero si hay algo que esté ahí, si hay algo ahí que sea necesario entregar. Y si estás luchando, como decía al principio, tus pasiones te dicen, sí lo voy a dejar, no lo voy a dejar, Señor. Si lo dejo, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Vuelvo a repetirte, no te preocupes. Dios es el que cuida mejor que nosotros todas estas cosas. Así que yo te invito para que oremos en esta tarde. Si hay algo ahí en tu corazón, que lo entregues, que no sigas permitiendo que eso ocupe un lugar, porque como te decía, a la larga, esto va a traer una vida miserable. No va a haber vida de victoria, no va a haber vida de bendición, porque es necesario. O sea, no es que yo lo invente, ni es que yo te quiera espantar, ni quiera que hagas algo en especial. O sea, el Señor lo dice. El Señor lo dice, es necesario negarse a sí mismo. Oramos. Padre, queremos verdaderamente conocerte. Pero a veces nuestro corazón o nosotros mismos somos cobardes, Padre. Tememos dejar las cosas a un lado. No podemos deshacernos de las cosas, Señor, que ocupan un lugar importante en nuestro corazón. Pero no queremos ocultarte en esta tarde, no queremos ocultarte que nos produce miedo y tal vez hasta terror. Quizá vengo delante de ti temblando por desprenderme de aquello, Señor, que considero demasiado valioso en mi vida. Te rogamos, Padre, que arranques de nuestro corazón todo eso que ha formado, que ha estado ahí tal vez por años, que ha sido parte de nuestra vida por muchos, muchos años. Que
tú lo quites para que puedas, Señor, entrar tú y ocupar el trono que te corresponde. Que hagas en nosotros tu morada. Que no haya ningún rival que se te oponga. Y que de esta manera, Señor, hagas nuestra vida gloriosa para ti. Una vida que te glorifique. Que tú seas glorioso, Señor, en nosotros. Porque tú mismo, Señor, serás quien dirigirá todos nuestros pasos, todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones. Ocupa, Señor, el lugar que te corresponde. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos. Y permite que este anhelo, Señor, que hoy hemos manifestado, no se pierda al salir de este lugar. Que no se pierda el día de mañana. Que no se pierda dentro de una semana. Sino que sea algo que sea permanente en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Pues agradecemos al Señor por este tiempo, esta oportunidad que nos ha dado de poder tener este servicio de alabanza y adoración a nuestro Señor. Queremos darle las gracias a nuestros hermanos que se conectaron el día de hoy por Zoom, que nos siguieron. Gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Esperamos en el Señor que nos sigan acompañando la próxima semana, que estén nuevamente con nosotros. Y como les he dicho muchas veces, aunque no sabemos cuáles sean sus necesidades, no sabemos cuáles sean sus peticiones, sabemos que el Señor las conoce. Y ahorita que vamos a estar orando, pues vamos a estar orando también por todos ustedes, hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, con sus familias, y si el Señor lo permite, la próxima semana continuamos reuniéndonos.